Buenos días. Vamos a iniciar con la exposición de la materia de redes de computadores. El tema que nos ha tocado es instalación, servidor de base de datos, Windows y prueba con clientes. Los integrantes somos Henry Torres Valderrama, Pablo Saúl Maguiña Paza, Johnny Beizaga Sánchez y Javier Filigrana, que es mi persona. Ya, vamos a comenzar con SQL. ¿Qué es SQL? SQL, como su nombre lo indica, es un lenguaje de consulta estructurada. Este lenguaje ha sido diseñado para actualizar, obtener y calcular la información de bases de datos relacionales. El SQL está basado tanto en el álgebra relacional como también en el cálculo relacional. Es un lenguaje orientado a los registros, siendo que es óptimo, eficiente y veloz en ese aspecto. ¿Para qué nos va a servir SQL? SQL es usado para la consulta optimización de datos de una base de datos relacional. Es decir que, por ejemplo, yo tengo aquí un montón de tablas que tienen relaciones. Voy a ingresar una consulta, quizás podría venir a ser esta, y me va a devolver esta tabla. Es sencilla, es un estándar y es claro de utilizar. ¿Qué es SQL Server? SQL Server es uno de los principales sistemas de gestión de base de datos relacional del mercado. Aquí podemos observar su logo, es uno de los logos que utiliza SQL Server. SQL Server está basado en Transact SQL, siendo que puede usarse tanto localmente como en la nube, en el cloud. Aquí podemos ver un ejemplo, lo está utilizando en su servidor como también lo está utilizando eh, en un servidor en la nube. Ya, ¿para qué sirve SQL Server? Esta va a ser ideal para almacenar todo tipo de información que deseemos en unas bases de datos relacionales, como también para administrar dichas relaciones datos sin complicaciones. Ya que cuenta con una interfaz gráfica, la interfaz gráfica lo podemos observar aquí, es una de las interfaces, esta es la más utilizada para SQL Server y va a tener varias funcionalidades como gestión y análisis de datos, inteligencia empresarial, procesos de comunicación más rápidos y capacidad de bases de datos inteligentes. ¿Qué es Windows? Ahora vamos a hablar sobre Windows. Windows es un sistema operativo, es decir, que es un programa que va a admitir funciones básicas como manejar el teclado, quizás el monitor, el mouse, y va a también dar y recibir ciertos servicios. Tiene también servicios como hacer la comunicación con las personas, que podría ser Gmail. También va a poderse comparar aplicaciones, como también se va a poder tener aplicaciones gratis. Va a haber diccionarios personalizados y va a haber una sincronía entre dispositivos. Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Se va a poder almacenar y crear archivos. Va a facilitar mucho tanto en la interacción con la persona porque tiene una interfaz gráfica amigable, se podría decir, y se va a poder coordinar las acciones de quizás las acciones de una impresora con, con el software. Ya, tenemos las distintas versiones de Windows. Eh, Aquí tenemos quizás algunos de los logos que ha utilizado Windows en el pasado de los tiempos, el 98, el 2000 profesional, este es el XP, este es el Windows 10 y vendría a ser el Windows Server. Ya, ¿en qué vamos a utilizar Windows en nuestro caso? En nuestro caso vamos a utilizar Windows más SQL Server más la interfaz del SQL Server y Hamachi para realizar un servidor de base de datos. Continuando con las instalaciones, comenzaremos a instalar SQL Server. Ponemos SQL Server en Google, entramos a la página oficial de Microsoft.com y descargamos la aplicación de SQL Server 2019 del desarrollador. Nos muestra dónde se ha descargado, lo ejecutamos
Nos pedirá permiso para ejecutar en el equipo. Una vez que se ejecute, va a comenzar con la instalación. Esto tardará unos minutos. Nosotros para lo que vamos a hacer, crear un servidor e intercambiar datos en una base de datos. Vamos a utilizar la versión básica. Aceptamos las condiciones. Aceptar. Nos dice la ubicación donde va a instalar Microsoft SQL Server en el disco C. Decimos instalar. Comenzará a instalarse. Ya. Una vez que se ha instalado SQL Server, nos devolverá el nombre de la instalación, SQL Server 01, administrador de SQL, nombre, mi nombre acá está Henry, características de instalación y la versión. Para nosotros poder manejar este SQL Server, vamos a utilizar una interfaz gráfica para Windows, que es SSMS. Hacemos doble clic acá. Nos manda a la página oficial para la descarga. Realizamos la descarga. Comenzará la instalación. Ya, una vez finalizado, hacemos close. Esos serían todos los programas para poder realizar el trabajo. Vamos a hacer correr nuestro programa SQL Server Manager, que bueno, básicamente aquí es donde vamos a poder interactuar un poco mejor con la configuración básica que va a tener nuestro servidor. Entonces, en esta ventana vamos a tener una pestaña que se llama Network Configuration. Y cuando le damos clic aquí, vamos a ver que hay una pestaña que se llama protocolos. Bien, en protocolos vamos a darle clic a TCP/IP, porque ya que estamos queriendo interactuar tipo server y cliente-servidor, una interacción cliente-servidor, necesitamos necesariamente de habilitar un puerto para poder conectarnos, ¿verdad? Bien, primero lo tenemos que activar. Le damos a Enabled Yes y el Keep Alive va a estar en 30.000. Luego le damos a aplicar. Bueno, antes de ir aplicando todas las demás, se necesita que el servicio del SQL Management Studio se vaya reiniciando. Eso lo vamos a hacer en un momento. Bien, luego de esto, vamos a IP addresses y vamos a ver que tenemos un montón de conexiones que básicamente son las IPs con las que trabajamos. En la parte de aquí abajo tenemos dos puertos TCP en el que básicamente el número por defecto que nos da es 1433. Lo vamos a dejar ahí porque ese es el puerto por defecto que tiene SQL Server. Entonces el TCP Dynamic Ports igual le vamos a dar un 1433 y básicamente todos los puertos son los mismos. Es para que nuestros compañeros puedan ya unirse e interactuar con nuestra base de datos. Le damos a aplicar y le damos a aceptar. Luego de eso, podemos ver que ya está corriendo nuestro servidor de manera correcta. Podemos darle a reiniciar para que pueda ah, configurarse de nuevo todo lo que acabamos de mover. Y eso va a tomar un momento. Listo. Ese es por un lado. Ya por el otro lado, bueno, antes de añadir la IP de la VPN creada por Hamachi que se explicó en la parte anterior, entonces básicamente vamos a entrar a, mm, a nuestro firewall de nuestro programa.
y tenemos que hacer algunas configuraciones. Ya. Bueno, una vez que estemos en esta ventana, le damos a configuración avanzada. Y una vez que estemos aquí, eh, ya podemos ver, digamos, varios aspectos como las reglas de entrada y las reglas de salida, que básicamente va a permitir la conexión que va a tener nuestro firewall para que puedan ingresar a nuestro servidor. Entonces vamos a reglas de entrada y le damos a nueva regla. Ok, una vez que estemos aquí, le damos a puerto, le damos a siguiente. El puerto es TCP. Y el puerto específico que le vamos a dar es 1433, porque es básicamente el que estamos usando en nuestro servidor. Le damos a siguiente. Le damos a permitir la conexión. No va a haber mucho problema porque solo estamos interactuando con el grupo. Le damos a aceptar igual en esta sección de aquí, en el que tenemos dominio, si es privado, si es público. Lo dejamos todo por defecto y le damos un nombre. En este nombre le vamos a dar proyecto redes, sin descripción, y le damos a finalizar. Y listo, ya tendríamos aquí una nueva regla, proyecto redes. Y también necesitamos generar lo mismo para el tráfico de salida. Entonces le damos aquí a reglas de salida y le damos a nueva regla. Le damos de nuevo a puerto, puerto TCP, el puerto es 1433. Le damos a siguiente. Le vamos a dar a permitir la conexión. Lo mismo va a estar aquí por defecto y el nombre va a ser igual, proyecto redes. Y listo. Bueno, básicamente esa sería la configuración básica que necesitamos para que se puedan conectar a nuestro servidor. Y bien, eso sería todo por este lado. Bien, una vez tengamos ya instalado la herramienta, vamos a proceder a conectarnos bueno, a crear y a conectarnos a nuestro propio servidor, al servidor local de la máquina, ya que no vamos a tener, digamos, un servidor alojado en la nube. Entonces, básicamente esto ya viene por defecto. Le damos a Connect aquí en el enchufe, buscamos en Server Database Engine. En Server Name tenemos varias, de hecho, pero no todas son instancias a las que podemos entrar. Entonces, si le damos a Browse More, vamos a encontrar que en Database Engine tenemos nuestra máquina, ¿verdad? Entonces le vamos a dar a OK, le vamos a dar a aceptar, le damos autenticación por Windows Authentication y le damos a Connect. Bien, ya tenemos aquí nuestro servidor ya corriendo. Entonces, en databases podemos ver, digamos, varias cosas. Podemos tener, digamos, el database, el master, model, los que ya vienen ya por defecto. Entonces, podemos ya empezar a poder crear nuestras bases de datos para poder ya conectar con las demás personas. Una, dos y tres. Bien, una vez ya estamos, ya podemos escribir queries para poder interactuar con nuestra base de datos. Lo primero que vamos a realizar va a ser crear una base de datos como tal. Entonces, podemos ejecutar el query create database y le vamos a dar un nombre. Ya, pues, el nombre puede ser banco, digamos. O bueno, en este caso le vamos a dar un nombre más distinguible, perdón, para los integrantes del grupo. En este caso, digamos, va a ser proyecto redes. Y le damos a ejecutar. Perfecto. Entonces, una vez ya tengamos, ya hayamos ejecutado el query, ya tenemos aquí nuestra base de datos. Y ya podemos empezar a interactuar un poco mejor con nuestra base de datos. Ya podemos añadir tablas, ya podemos añadir otras queries. Y eso es lo que vamos a hacer en un instante. Bien. Para este punto, no, esto lo vas a cortar un momento. Muy bien. Ah, para esta parte, entonces, vamos a buscar unos seeders específicos para poder crear una base de datos ya un poco como si fuera real. Entonces, básicamente vamos a entrar a esta página que es Mokaroo, que, bueno, básicamente dándole unos parámetros nos genera
Puede generarnos tablas con datos en diferentes formatos para poder usarlos. Entonces, para ser un poco más específicos, vamos a crear una tabla que se va a llamar empleados de banco, Bank Employees, en formato SQL con 50 datos. E incluso le podemos dar menos para que no sea muy cargada la base de datos, le vamos a dar unos 20. Y nos va a mostrar aquí cómo vendría siendo toda la query. Entonces lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Entonces, básicamente así es como se vería nuestra query inicial para poder crear toda la base de datos. Bueno, la tabla con los datos. Le vamos a dar a Execute y listo. Entonces, si vamos a Tables, vamos a ver que en nuestra tabla vamos a tener este tipo de datos. Vamos a tener nombres, apellidos, emails, el género y el phone, que es básicamente el teléfono. Entonces, básicamente es sobre esta base de datos sobre la cual vamos a trabajar. Y ahora vamos a pasar a otro aspecto del proyecto en el que básicamente tenemos que generar la conexión, tenemos que activar el puerto, un puerto necesario para poder ya hacer la función de servidor, ¿no? Tipo sockets. Entonces vamos a proceder con eso en este instante. Ok, en esta parte del video vamos a realizar la conexión de la base de datos con una VPN posterior a ello, pero primero necesitamos realizar unas configuraciones para que nuestros compañeros puedan acceder de una manera normal a nuestro servidor de base de datos. Luego, en los pasos anteriores ya vimos que hemos activado el protocolo TCP/IP para nuestro servidor. Y le hemos dado también nuestra IP que estamos generando a través de Hamachi en esta red privada que tenemos que se llama Red Server, junto con mi compañero Javier y junto con mi compañero Johnny. Entonces, esta IP de aquí es básicamente la que va a ir aquí en IP1 y la vamos a activar. También realizamos el activado de los puertos, que es el puerto por defecto 1433. Bien, una vez que tengamos esta configuración ya hecha, entonces necesitamos configurar unos pasos previos para que nuestros compañeros puedan loguear de manera correcta. Estos pasos los vamos a realizar directamente en nuestro ordenador como tal, porque si intentamos desplegarlo como un servidor en una cierta IP en específico de Hamachi, va a tardar un montón. Entonces lo vamos a hacer todo de manera local y después lo vamos a desplegar. Bien, el servidor, vamos a entrar a nuestro servidor que es nuestra propia PC y le vamos a dar un Windows Authentication, que es como el superusuario. Ok, le damos esto y ya tenemos aquí nuestro servidor, donde tenemos las bases de datos, tenemos ya lo que vendría siendo las tablas que ya hemos creado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos dirigirnos a la parte de security. En logins en específico, podemos ver que existen múltiples usuarios. Los usuarios que tienen un logo de una persona con una X en rojo son básicamente los usuarios que no están habilitados para su ingreso directo, como un SQL Authentication. Tenemos aquí los de Policy y los de TSQL, y el superadmin, que es básicamente el SA, que no podemos, digamos, dar una credencial directa de SQL para que pueda loguear. Tenemos aquí nuestro usuario el usuario de nuestro compañero John que hemos creado para pruebas, pero vamos a crear otros dos usuarios más para nuestros compañeros Javier y Henry. Bien, ¿qué necesitamos hacer? Podemos realizar scripting para realizar todo este proceso, pero el scripting es bastante complejo, entonces vamos a realizarlo de la manera tradicional, que es haciendo new login, clic derecho en login, new login, y se va a abrir un dialog donde vamos a poder rellenar los datos de nuestro login. Para nuestro usuario, de nuestro compañero Javier, le vamos a darnos el nombre Javier. Le damos a SQL Server Authentication, le damos el password 12345, confirm password 12345. Le vamos a quitar el password expiration para que nunca expire esa password en caso de que necesite ingresar después. Le damos al default database, que sería proyectos redes, y le damos a OK. Ya tendríamos el usuario Javier creado. Aquí vas a hacer un corte, te vas a anotar esto ya. Javier 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ok, 1, 2 y 3. Ya. Bien.
La siguiente configuración que necesitamos hacer para nuestro compañero Javier es darle los roles. Podemos darle el rol en esta sección que es User Mapping, en el que tenemos que seleccionar la base de datos sobre la cual va a poder acceder. Le damos clic a este checkbox y va a aparecer nuestro usuario, que sería Javier. Luego de eso necesitamos darle ciertos permisos. Podemos darle Data Reader, Data Writer, podemos darle incluso Backup Operator, y eso sería todo. También podemos darle otros roles aquí, que puede ser el Disk Admin, Process Admin, pero estos roles son un poco más avanzados, pero le podemos dar DB Creator también. Ya. Luego de esto le damos a OK y ya tendríamos el usuario Javier correctamente configurado. Vamos a poder realizar esto con otro usuario más, que puede ser Henry. Le podemos dar la clave 54321 y 54321. Le damos a Enforce Password Expiration en Off y luego le damos el Default Database Proyectos Redes. Le damos OK y vamos a darle una post configuración, que es para que pueda crear bases de datos, para que esté mapeado con esta base de datos y que le pueda dar permisos de escribir, de leer y de Backup Operator. Listo. Entonces eso sería todo lo que se necesita hacer de este lado. La base de datos que estamos usando tiene una tabla que es de Bank Employees, que podemos echarle un vistazo. Select from DBO Bank Employees, para ver un poquito cómo es que está, cuál es la base de datos que estamos usando. Podemos incluso crear más tablas. Entonces esos son los datos. Tenemos 21 datos y aquí tenemos a Johnny, que pudo crear un row más mediante pruebas. Entonces vamos a intentar conectarnos, que puedan obtener datos, que puedan escribir datos y otros aspectos más. Y eso sería todo ya. Ya, continuando con la conexión, vamos a hacer algunas consultas a la base de datos de Pablo. Para eso me voy a conectar. Pongo la IP de Pablo, que vendría a ser esto, mi nombre de usuario y la contraseña, que es el 5. Ya, una vez que estamos conectados, vamos a hacer una consulta. Ya me lo ha abierto el lugar de consulta, entonces simplemente voy a irme a mi blog de notas y voy a insertar. Como podemos observar, estoy insertando en la tabla Bank Employees mi ID, mi nombre, mi correo, mi género y mi número de teléfono. Entonces corro y sí, tenemos. Entonces podemos verificar que se ha ingresado correctamente y aquí está Javier Filigrana con los datos que acabamos de insertar. Bueno, continuando con la exposición, vamos a poner un nuevo usuario en la base de datos que nos hemos creado. Ponemos el servidor, la IP, el nombre, Henry, y la contraseña. Vamos. Ponemos un nuevo usuario. Colocamos los datos, aquí yo ya lo tengo escrito. El comando insert, listo, y hacemos correr. Ejecutamos y se guardó correctamente. Ya. Continuando con la exposición, me voy a conectar a la base de datos de nuestro compañero. Otra vez tenemos la IP de Hamachi y el puerto 1433.
Este es mi usuario y voy a poner mi contraseña. Me voy a conectar. Y como vemos, sí nos ha dejado conectar. Ahora vamos a desplegar la base de datos. Y vamos a poner en proyecto de redes, que es nuestra base de datos, voy a poner una nueva consulta. Y voy a copiar lo mismo que han hecho mis compañeros y lo voy a ejecutar. Entonces, la ejecutamos y como vemos, se ha agregado correctamente. Para poder corroborar lo que ya hizo mi compañero, vamos a ver qué es lo que se ha creado a partir de lo que todos mis compañeros ya han agregado anteriormente. Entonces será dbo.bankemployees. Lo voy a ejecutar nuevamente. Y como vemos, bueno, pues aquí están, ¿no? Todos los nombres que ya hemos agregado. Aquí está el de Henry, el Carlos. Bueno, aquí el que lo volví a agregar. Aquí el que agregué más antes. Y bueno, pues eso sería todo. Ok. Bien, entonces ya todos mis compañeros han agregado nuevos datos a la a esta base de datos, a esta tabla del Bank Employees. Así que vamos a verificar que sí que haya funcionado todo. Vamos a exit. Y podemos ver aquí que Johnny, Javier, otra vez Johnny, Carlos, Henry, todos estos datos han sido añadidos por mis compañeros. E incluso se puede mostrar una especie de log en el que podemos ver las consultas que se han realizado en cierto tiempo. Entonces podemos ver, digamos, que todas las del día de hoy, del 21 del 6 a estas horas, se han ejecutado este tipo de queries, que son un poco más complejas y no es tan detallado, pero es básicamente todo lo que han hecho mis compañeros. Con todo ese comando se puede ver. Y bien, eso sería todo. Ya hemos probado. Esto lo estoy haciendo en el local porque si lo intento hacer en el desplegado se va a lentear mucho y vamos a tardar mucho más tiempo en grabar este video. Entonces eso sería todo. Así.